A ver, vamos a platicar el tema medular del conflicto de Audi, del momento económico que estamos viviendo, que también tiene que ver con el momento político, que es el tema de los salarios contractuales y el salario mínimo. Miren, la política de aumento del salario mínimo que hemos tenido en este sexenio, sin duda ha sido uno de los aspectos más importantes y atinados, desde luego, como política pública en materia laboral. Ya expliqué en otro video que cuando ganamos menos de 8,500 pesos, nos encontramos en pobreza alimentaria. Y el salario mínimo con el que empezó el sexenio, sin duda, logró ya casi alcanzar este número para que se puedan adquirir 2 canastas básicas y estar en el límite de la pobreza alimentaria. Todavía no estamos ahí. ¿Pero por qué es importante? Miren, yo acabo de estar en una reunión, incluso en la CONTU, en la Confederación de Trabajadores Universitarios, en especial con los trabajadores administrativos. Estuvimos ahí en la Dirección General de Educación Superior de la SEP, con los sindicatos de Jalisco, de Quintana Roo, del Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Campeche, la mayoría de los sindicatos del país, Querétaro, que están teniendo un tema con el problema de su tabulador y el aumento del salario mínimo. ¿En qué consiste este tema? El salario mínimo, insisto, ha tenido un aumento exponencial y en 2023 tuvo un aumento del 20%, por lo que ya alcanza 248.93 pesos diarios. Aquí el tema es que el tabulador de muchas universidades tiene un salario inferior al salario mínimo. Y estamos hablando de más de 20,000 trabajadores que hoy, en febrero de 2024, ya están ganando menos del salario mínimo porque ya alcanzó el salario mínimo, superó los niveles tabulados más bajos que tienen los trabajadores administrativos de las universidades. Entonces, tomo el caso de lo que está pasando en las universidades porque lo vamos a trasladar ahora a la industria del país y en especial al caso de Audi para que entendamos cómo se va desarrollando y cuál es el análisis que tenemos que tener para poder, en todo caso, entender el aumento de salario. Porque en el caso de las universidades hay un acuerdo nacional para que se otorgue el 4% de aumento en 2024. Y eso no va a resarcir en lo absoluto para que estos trabajadores con salario tabulado bajo alcancen siquiera el salario mínimo. Pero nadie en este país puede ganar menos del salario mínimo, pero eso será además materia de otro video y voy a hablar especialmente de los sindicatos universitarios. Yo asesoro al sindicato de Quintana Roo y ahí tenemos que discutir aparte, porque ellos tienen unas características especiales y lo tenemos que discutir. Pero a ver, entendamos este proceso, porque vean esta tabla, en el caso de Audi, y de un compañero que me mandó un mensaje y me dijo, nosotros ganamos 12,500 pesos en tal categoría, en Audi. Oye, pero estamos hablando de la industria más importante del país o de las más importantes, un pilar fundamental que históricamente ha sido el puntal de la industria. En Estados Unidos fue puntal de la industria muchos años. Sigue siendo muy importante. Pero aquí dice el compañero, yo gano 12,500 pesos, que si yo lo dividiera entre 30, me da 416.66 pesos. Entonces, a ver, vean esa tabla. En 2023 el salario mínimo era 207.44 y el salario de 2023 de este compañero de Audi es 416.66.
Con el aumento del 20%, el salario mínimo alcanza 248.93 y en el caso del compañero de Audi, si aumentara el 5% que le proponen la empresa y que dice que es el número final y es con el que si no se va a la quiebra, el compañero está ganando 437.43 más o menos. Estoy dividiendo los 12.500 entre 30. Pero vamos a hacer una prospección, un análisis mínimo. ¿En qué sentido? A ver, creemos que la política de aumento de salarios mínimos va a continuar. ¿Y por qué va a continuar? Porque ya es parte de una política, incluso nosotros hemos sostenido de Estados Unidos, para que tanto México como Canadá como Estados Unidos realmente se integren en una capacidad económica y de consumo de casi 500 millones de personas, que actualmente México no está participando con la misma dinámica que obviamente lo hacen Estados Unidos, que tiene un salario de $17 la hora. Entonces tiene que subir el salario para que suba el consumo. Entonces esta política de aumento de salarios creemos que va a continuar por lo menos el próximo sexenio. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se va a comportar el salario mínimo con aumentos de 2 dígitos y cómo se va a comportar el aumento, por ejemplo, de este compañero de Audi, si le están dando aumentos de 5%? A ver, vean la tabla, que esto es lo que va a pasar. Y es lo que tenemos que hacer todos. El análisis, si el salario mínimo aumenta, vamos a suponer que no sea el 20% todos los años. El promedio de este sexenio fue 15% más o menos. Vamos a suponer que aumenta 15% cada año. Miren cómo aumenta hasta llegar a 2028. Y en 2028 ya serían 500.50 pesos diarios, que da un total de 15,015 pesos mensual, el salario mínimo. Pero si este salario del compañero de Audi, que tiene que aumentara con el 5% que propone la empresa a 437.43, aumentara 5% cada año hasta llegar a 2028, terminaría en 558.26 pesos, 58 pesos arriba del salario mínimo. Terminaría ganando 16,747.92. Casi estaría ganando el salario mínimo si cada año la empresa va aumentando dígitos del 5%, como lo está proponiendo actualmente. Es decir que a la larga, a muy corto plazo, porque 6, 7 años no es mucho, casi van a estar ganando el salario mínimo en una de las industrias punteras y más importantes del país. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de hacer estos números? Esto sí lo hace la empresa, ¿eh? Ellos sí tienen visión, tienen analistas, tienen economistas que hacen proyecciones. Y si la proyección de la industria automotriz es que los trabajadores empiecen a ganar el salario mínimo, ¿qué estamos haciendo cuando nunca en la historia la industria automotriz había estado siquiera cerca del salario mínimo? Siempre habían sido un puntero económico, siempre habían sido un ejemplo de prestaciones y condiciones de trabajo. Entiendo que en Audi hay contrato colectivo y hay prestaciones arriba de la ley, pero estamos hablando del salario nominal que se llevan todas las semanas los trabajadores a su casa. Yo te invito a que copies esta tabla. Aquí está. Tómale foto y cópiala y pon tu salario y ve cómo va aumentando el salario mínimo y ve cómo va a aumentar el tuyo con el aumento promedio de 5% que está proponiendo la empresa, directo al salario. ¿Y cuándo vas a alcanzar? Si no lo alcanzas en 2028, ¿cuándo vas a alcanzar casi el salario mínimo? A lo mejor no es en 6 años, a lo mejor es en 8, pero si no se trabajan en las empresas, y habrá que ver a los demás compañeros del sector automotriz cómo está el salario y que vayan viendo el aumento que les van a dar y cómo se va comportando el salario, van a terminar ganando salario mínimo. De ahí la importancia de la lucha, de ahí la importancia de exigir un salario digno que realmente resarza las condiciones de vida, porque ya dijimos en otro video, entre los 8,500 y los 20,000 es un salario de subsistencia. Abajo de 8,500 es un salario de pobreza alimentaria. Esas son las condiciones en México
Y creo que esto es lo que está pasando en gran parte de la industria, de la gran industria. Y si no hacemos estos análisis del salario, y si no hacemos los comparativos de cómo se va moviendo la economía, el salario mínimo y mi salario, cuando nos demos cuenta, vamos a ser una mayoría que estemos ganando salario mínimo, que yo creo que eso es lo que va a suceder. Vamos a llegar a lo larga a que casi el 80, 90%, como pasa en Estados Unidos, gane un salario mínimo suficiente, pero no en las industrias a donde hay una gran capacidad económica y además hay un gran auge económico como es la industria automotriz y muchas otras, industrias de vidrio, de transformación, la minería, que no pueden decirnos que tienen que llegar a un salario mínimo. Eso está bien para un restaurante, está bien para una papelería, está bien para un negocio pyme que está teniendo y que tienen que empezar a pagar salarios mínimos dignos, pero no para la gran industria de México, que hoy por hoy le da trabajo al 50% de los trabajadores del país. Este es un punto medular de lo que estamos hablando. Analízalo muy bien. Gracias, soy Ricardo Landero. Te invito a que sigamos platicando del mundo laboral, del derecho colectivo, del tema de los sindicatos en México. Los saludo desde Cuernavaca, Morelos, donde andamos litigando y viendo asuntos laborales por este día.